Ya de regreso para nuestros televidentes, Salcedo, servíamos la mesa en la despedida al cierre del segmento anterior. Entonces las declaraciones del ministro Seara Hatton ponen en un ambiente, ponen en un estatus de indefinida la reforma fiscal, que es el pacto fiscal indicado desde el año 2012 con la ley 01. Y no creemos que fue así que habló el presidente de la República, sino que dio la apariencia, aunque el presidente no prometió fecha, según nuestro entender, de que entrado el año 22 se comenzaba a discutir lo que es un pacto fiscal. Sí, Hermógenes, Juanita y amigos televidentes y radio escucha. Nosotros pensamos que las declaraciones del ministro Seara Hatton, sin lugar a dudas, vienen a traer un poquito de incertidumbre, de preocupación con relación a el tiempo y el momento que se va a realizar la reforma fiscal, que debe hacerse, como dice el hermano Francisco Ganawate, y que ya es una necesidad. Nosotros estamos de acuerdo, como dicen los médicos, cuando hay un procedimiento crítico que usted debe realizarse, no tiene sentido posponerlo, porque entonces en el momento que lo haga va a ser más riesgoso y puede ser menos efectivo. Así que lo recomendable es, en este caso en la economía, como se ha determinado que esos recursos que sin lugar a dudas nos va a traer una integral reforma fiscal, nosotros pensamos aquí en Balance Financiero que no hay por qué esperar más tiempo. Hemos dicho que ha habido una falta de comunicación, de motivación de la reforma, porque prácticamente los que están adversos a la idea han pegado en las mentes y en los pensamientos de las personas, inclusive de altos ministros del gobierno, de que reforma fiscal es sinónimo de aumento de impuestos, lo cual no es cierto. Eso quiere decir, y aquí lo hemos dicho reiteradas veces, reforma fiscal como Dios manda y como la recomienda Hermógenes Casado, Francisco Ganawate y Juanita Ganawate, es aumentar la base de los contribuyentes y bajar las tasas. Es una especie de lo que nosotros, usando la terminología de Peter Drucker, llama ganancia-ganancia. Todos ganamos y en definitiva las recaudaciones van a ser mayores, el gobierno va a tener más recursos para enfrentar esos retos que tiene por delante y los ministros van a estar más tranquilos y menos preocupados. Juanita. Así es, la reforma fiscal, un tema pendiente desde hace muchísimos años, un tema que por ley nosotros tenemos más de 5 años en el que ya debía tener esta reforma fiscal. Se habla que dentro de esa reforma fiscal, como tenemos de un lado el gasto y de otro pues los ingresos, se dice, bueno, se ha empezado porque estamos ya viendo el gasto, viendo cómo gastamos menos. Sin embargo, seguimos con un déficit, seguimos viendo que los ingresos no son suficientes para los gastos y las inversiones que deben realizarse. Y no podemos seguir tomando prestado, porque obviamente el gobierno tiene dos formas de ingresar, esos ingresos tributarios, esas recaudaciones del Estado, o pues tomando financiamiento. No podemos vivir del financiamiento, debemos realmente ver con lo que contamos, debemos aumentar esos ingresos. Y como bien dice Salcedo, una reforma no quiere decir aumento de impuestos, no quiere decir aumento de tasas, sí aumento de recaudaciones, porque eso sí lo necesitamos. ¿Qué ampliación de la base? Hoy en día muchos no pagan, que sea porque tengan exenciones, que sea porque estén de manera informal, y recordamos siempre que la informalidad en nuestro país es más de un 50% según las cifras oficiales, lo que quiere decir que menos de la mitad de la población está contribuyendo. Si se disminuyen las tasas y se aumenta esa base, pues sencillamente al final tenemos que las recaudaciones aumentarían.
la economía le ayudaría muchísimo a la economía, porque sencillamente pues motivamos a esa inversión, motivamos a las empresas, a los emprendedores a que realmente realicen sus proyectos. Muchas de las exenciones que hoy pues se buscan es sencillamente porque la tasa corporativa, que hoy es de un 27%, se considera muy elevada. Y entonces las empresas pues buscan mecanismos de tener alguna o beneficiar de alguna exención. Sí. Sin embargo... Sí, puede continuar. No, sin embargo, creo que debemos ver hoy en día el interés general, el interés del país, República Dominicana. ¿Qué queremos para República Dominicana? No mi interés particular. Yo estoy bien así porque no pago, porque sea de manera informal, sea de una exención, pues me beneficio de algo. Y entonces yo ponía el ejemplo de quién paga la cuenta. Al final todos debemos contribuir, todos estamos en ese restaurante comiendo, bebiendo. Al final la pregunta que queda es ¿quién paga la cuenta? Imagínense ustedes que muchos comensales se paren antes, la mitad de los que están ahí se paren y no paguen nada y le dejen a la otra mitad el pagar esos servicios. Queremos escuelas, queremos un sistema vial que funcione, queremos hospitales con un servicio de calidad. ¿Y a quién le estamos dejando la cuenta? Todos estamos llamados a contribuir. Los que quizá hoy llevan muy pesado, pues contribuir menos, porque no tienen que pagar por la otra mitad. Pero que todos contribuyamos, y eso es una reforma fiscal integral. Y eso es lo que queremos, eso es por lo que abogamos, y entendemos que no debe olvidarse. Siempre hay un costo político, siempre, en toda reforma. Son impuestos, a algunos sectores no les agradará la idea, pero lo que tenemos que pensar es en el bien común. Bueno, Alcedo, el dictamen de la doctora Juanita respecto a lo que es una reforma y la reorientación del concepto, pero fíjate que ella está reorientando el concepto porque ella dice, reforma tributaria no necesariamente significa castigar más al contribuyente. Exacto. Y después pasó a definir el aumento de la base, pero yo no estoy haciendo una relatoría de lo que ella dijo. Lo que te quiero enfocar es en los términos utilizados por el ministro Seara Hatton cuando dice que ya la reforma comenzó con la parte del gasto, porque han fusionado o está en proceso de fusión de varias instituciones, y también habla del control del mal uso de fondos por parte de funcionarios públicos y que eso representa un ahorro. Lo que sí sorprende es que en lo que él cualifica como la distribución de las recaudaciones fiscales no incluye ninguna cuota de desarrollo para el desarrollo del país, que es generación de empleos, mejoría de la salud, etcétera, etcétera, sino que aparentemente las recaudaciones se están yendo a gastos todavía. Sí, no, Hermógenes, y me alegro que tú traigas a colación ese punto, porque en ningún momento nosotros queremos cargarle el dado al ministro Seara Hatton. Simplemente acordamos y ahí, digamos, lo felicitamos de que el gobierno esté inmerso en por lo menos atender esa pata de la reforma o esa pata de lo que se requiere, que desde hace mucho tiempo debemos elevar la calidad del gasto público o eliminar los dispendios, eliminar los gastos innecesarios. Como siempre, Hermógenes, Juanita y compañeros televidentes y radio escucha, nosotros aquí siempre hemos planteado la máxima fundamental de Peter Drucker: hay que mantener permanentemente control estricto de costos y gastos. Es decir, nos alegramos por lo que indica Seara Hatton. Ahora, también pensamos que como lo que nos interesa y va a ser verdaderamente efectivo es una reforma integral, no queremos dejarla con una sola pata, porque va a seguir siendo coja. En adición a ese recorte
profundo y necesario de gastos y costos, hay que producir más dinero, hay que recaudar más dinero para el gobierno y, como tú bien dices, Hermógenes y Juanita, para poder realizar a cabo todos esos proyectos de desarrollo, todos esos subsidios bien focalizados y que van a ayudar sin lugar a dudas a redistribuir los recursos de ingreso y mejorar la situación de los dominicanos. Es correcto. Mira, vamos a una pausa porque la Contraloría General de la República ha vuelto a cobrar notoriedad durante esta semana, no solamente por la incautación aparentemente indebida de unos automóviles a unos generales retirados, sino por el aprovechamiento de esa situación para que el Contralor, el licenciado Catalino, pues anuncie una serie de medidas de control, programas de control adicionales a poner en vigencia en el país, y lo cual tiene una trascendencia que amerita nuestros comentarios.